favor, demos la bienvenida al representante Javier Becerra, presidente del Caucus Demócrata. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Agradecemos a todos los voluntarios, los oficiales de policía, los trabajadores de seguridad, los que han limpiado, los que nos han alimentado, los que han hecho de esta convención un éxito. Ahora, cualquier persona acá, un inmigrante, un niño o nieto de inmigrantes, los primeros de su familia de asistir a la universidad, quienes acá ganan su vida por las manos, trabajando con las manos, haciendo mejor a este país. Así se ve un Estados Unidos grande. Así que cuando escucho a alguien decir Estados Unidos no es grande, me choca cuando alguien me dice su padre simplemente excavaba canales de riego, su mamá ni siquiera nació aquí. Esta elección se trata de nosotros. Se trata de cada uno de nosotros decirle a cualquier niño o cualquier niña, usted puede llegar a ser presidente de Estados Unidos de América. Cuando tenía 18 años, mi mamá vino de Guadalajara, Jalisco, México. Ella era la jefa. Ella juzgó tan bien las cosas y ella en casa y como secretaria, ella lidiaba con todos sus trabajos. Mi papá tuvo que dejar la escuela en el 6º grado para proveer para la familia. Se iba de la casa antes de levantarnos, ni yo ni mis 3 hermanas. En el invierno, cuando había frío y lluvia y ya no había trabajo de construcción, él ponía pisos de losa, llevaba la basura de alguien, cosechaba tomates, y yo fui el primero en mi familia con una carrera de 4 años, como muchos de ustedes. Yo sé que la educación abre las puertas. Hillary Clinton entiende eso. Ella entiende que cada niño merece una gran educación, no importa su código postal. Como primera dama de Arkansas, Hillary tenía la prueba de Chelsea. Si una escuela no era tan bueno como para su hija, no era tan bueno como para el niño de cualquier familia. Como presidenta, ella va a llevar el preescolar a cada niño de 4 años de Estados Unidos. Va a reconstruir nuestras escuelas que se están derrumbando. Va a darle herramientas a todos los maestros y los útiles y el salario que merecen. ¿Cuántos de ustedes tienen deuda universitaria? Hillary va a luchar para la matrícula universitaria sin deuda. Nadie debe excluirse de la universidad porque no pueden pagar. Ella va a refinanciar las deudas universitarias de los estudiantes egresados, porque nadie debe sentirse apesadumbrados con las deudas. Natalia se graduó de la secundaria y yo fui con mi esposa. Hillary quiere para nuestros hijos lo que tuvo para su hija. Hillary quiere edificar escuelas. Donald Trump quiere edificar un muro. Su idea para un plan de educación, Trump University. Él exigió una vez que el presidente Obama soltara sus registros de universidad porque sería relevador. Yo creo que sería muy relevador que Donald Trump dejara a la libertad pública sus registros universitarios. ¿Quién piensa que le fue tan bien como él dice? En cada etapa de su vida, Donald Trump ha explotado las leyes de Estados Unidos para ponerse primero. Usó la demanda de él como mi mamá usa los cupones para ahorrar en los productos. Él usó 6 quiebras como usa un hombre rico
la oportunidad del monopolio. Yo no sé si le ha salido un callo en las manos alguna vez a ese hombre. ¿Sabe el precio de un galón de leche? ¿Un pan? ¿Y por qué no sabemos de los formularios de impuestos? ¿Por qué no entrega al público sus formularios de impuestos? ¿Qué esconde? ¿Por qué no muestra al pueblo estadounidense quién es él? Les voy a decir quién es Hillary Clinton. Hace unos meses Hillary vino a mi ciudad de Los Ángeles y se sentó con la gente como mis padres, abuelas, soñadores y gente que trabaja, hombres que trabajan todos los días en el sol, pero se quedan en la sombra. Al terminar la reunión, el público la rodeó y tomó cualquier foto que le habían pedido a familias que nunca se habían acercado jamás a una presidenta futura. La gente que ni siquiera podrían votar. Ella les abrazó, ella les escuchó. ¿Y saben qué? Ella comprobó que a ella sí le importa. Son estos momentos que hacen que esta elección sea personal, que definen quién va a ser el presidente. La Hillary Clinton que por 24 años he conocido y que siempre ha escuchado a los que se han silenciado. Nuestro siguiente vicepresidente, Tim Kaine, él nos escucha también. Hemos llegado muy lejos de los días en que mi papá no podría entrar a un restaurante que decía, no se permiten ni perros ni mexicanos. Esto no es el momento para volver al pasado. Hay un dicho en español. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hillary Clinton ha andado con nosotros toda su vida. No importa quiénes somos, o de dónde venimos, o cómo parecemos, o cuánto dinero tengamos, o quiénes amamos. Hillary Clinton anda con nosotros. Entonces ahora, la pregunta es, ¿estamos listos para andar con ella? Vamos a luchar para una nación donde el amor conquista el odio. Vamos a edificar un Estados Unidos que es más fuerte juntos. Entonces, juntos, vamos a elegir la siguiente presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton. Muchísimas gracias.